El asfalto humeante del centro de la ciudad palpitaba bajo el sol implacable, exhalando un aliento denso de escape de autobuses y claxonazos estridentes. La avenida, un río caudaloso de almas apuradas, fluía sin pausa, llevando consigo fragmentos de conversaciones, risas efímeras y el tintineo constante de monedas en bolsillos ajenos. En medio de esa vorágine, a la sombra magra de un toldo descolorido, se erguía una figura que el tiempo y la indiferencia parecían haber petrificado. El Ara. Montoya, de 78 años, era un punto de quietud en la tormenta. Su piel cobriza, surcada por el mapa de una vida larga y dura, brillando con una tenue capa de sudor bajo el calor abrasador. Sus manos, nudosas y expertas, acariciaban con ternura las pequeñas esculturas de barro que reposaban sobre una manta tejida con hilos gastados. Cada pieza, un universo en miniatura, pequeñas aves con alas extendidas en un vuelo eterno, diminutas figuras humanas con rostros serenos y animales de la selva con una gracia apenas perceptible. Eran el eco de una tradición milenaria, susurros de un tiempo donde la tierra hablaba y los hombres escuchaban. Pero en aquella avenida, los murmullos de la ciudad ahogaban cualquier otro sonido. Los transeúntes pasaban como sombras, sus ojos fijos en pantallas luminosas o en horizontes inalcanzables, sus narices inmunes al dulce aroma a tierra mojada que, a veces, el Ara imaginaba que sus piezas aún desprendían. Era la invisibilidad, la herida central que la carcomía lentamente, una losa pesada sobre su espíritu. 20 años antes, cuando su esposo, el abuelo de sus hijos, había partido, se había prometido mantener viva la llama de su arte, la herencia de sus ancestros. Pero la ciudad tenía un apetito insaciable por el olvido. Hoy, como en tantos otros días, la esperanza se sentía como un hilo fino, a punto de romperse. Su garganta se anudaba con una sensación de sequedad que el agua no podía calmar. Las horas se extendían, pesadas como plomo, derretido mientras los rostros ajenos desfilaban, una procesión interminable de personas que no veían, no escuchaban, no sentían. El Ara había intentado antes, ir a otros mercados, hablar con comerciantes, incluso ofrecer sus tesoros a galerías, que solo le daban una mirada condescendiente antes de cerrarle la puerta. Cada intento fallido era un pequeño desgarro en el tejido de su dignidad, un recordatorio doloroso de que el mundo moderno no tenía espacio para la belleza que no generaba prisa, para la sabiduría que no se podía digitalizar. El aire vibraba con la promesa de una tormenta lejana, un eco de la turbulencia que a menudo sentía dentro de sí. Las sombras se alargaban y el calor, lejos de menguar, parecía intensificarse con una ferocidad caprichosa. Mientras la tarde se inclinaba hacia el ocaso, un automóvil de lujo, de un color obsidiana pulido que parecía absorber la luz, se detuvo abruptamente cerca de la acera. Era un vehículo que, por su porte y su silencio, parecía fuera de lugar en el caos de la avenida. De él descendió un hombre que, a primera vista, se camuflaba en la elegancia discreta de su vestimenta. Su mirada, sin embargo, era diferente. No era la prisa ciega ni la indiferencia vacía de los demás. Era una mirada que observaba, que analizaba, que se posaba sobre el Ara y sus esculturas con una quietud inusual. El emir al-Nasar, un hombre de vastos dominios y una fortuna que se extendía por continentes, había llegado al centro de la ciudad por un capricho del destino, o quizás por el eco de una herida propia que aún no había logrado sanar. Sus ojos, profundos y serios, no pasaron de largo, se detuvieron, y en ese instante de quietud, algo invisible, pero potente, comenzó a tejerse entre dos mundos aparentemente irreconciliables. El emir al-Nasar, su figura alta y esbelta, enmarcada por el umbral del vehículo recién detenido, tardó unos instantes en asimilar el paisaje. El contraste entre el interior silencioso y climatizado de su automóvil y el rugido caliente de la avenida era brutal. Caminó despacio hacia la acera, su andar mesurado, sin la prisa que caracterizaba a los otros transeúntes. Su vestimenta era de lino ligero, de un tono arena que se fundía con el polvo suspendido en el aire, y en su muñeca,
Un reloj discreto marcaba un tiempo ajeno a la urgencia local. No había en él ostentación, sino una elegancia sobria, casi introspectiva. Sus ojos, sin embargo, eran su rasgo más notable, penetrantes, con una profundidad que sugería experiencias complejas y una curiosidad que la inmensa riqueza no había logrado aplacar. Se detuvo a pocos metros de Elara, dejando un espacio respetuoso entre ellos, sin invadir su pequeño círculo de barro y mantas. No la miró de arriba abajo, ni con compasión, ni con desinterés. La miró a los ojos, con una sinceridad inquebrantable que la anciana no había visto en mucho tiempo. Un leve asentimiento de cabeza fue su primer gesto, una señal universal de reconocimiento. No, había palabras aún, solo la silenciosa interacción de dos miradas que se encontraban por primera vez. Elara, que había esperado el habitual desdén, el paso apresurado, la mirada vacía, parpadeó con una sorpresa casi imperceptible. Su cuerpo, acostumbrado a la rigidez de la espera, se relajó apenas un ápice. El emir se inclinó ligeramente, señalando las esculturas con un gesto abierto de la mano. Su voz, cuando finalmente habló, era suave, con un acento que Elara nunca antes había escuchado, melódico y grave. «Son hermosas», dijo simplemente su español perfecto, aunque con una cadencia diferente. «Cada una parece contar una historia. ¿Quién las hizo?» Elara sintió un nudo en la garganta. Rara vez alguien se tomaba el tiempo de preguntar, y menos aún de ver la belleza intrínseca de sus piezas. Una chispa de recelo, una costra protectora forjada por años de indiferencia, se agrietó. «Yo», respondió con una voz cascada por la edad y el desuso, su mirada, antes esquiva, ahora un poco más fija en la del extraño. «Son de mi tierra, de mis ancestros». El emir no se movió. Su postura comunicaba una quietud que invitaba a la apertura. «¿Y lleva aquí? ¿Cuánto tiempo? Veo que el sol es inclemente». Su pregunta no era una intrusión, sino una invitación, un eco de preocupación genuina. Elara suspiró, un sonido que apenas se perdió en el tráfico. «Años, desde que se fue mi esposo. Aquí me siento útil, aunque a veces nadie ve nada». Su mirada se deslizó por la avenida, por los rostros que seguían pasando sin pausa, un lamento silencioso. Fue en ese momento que la pregunta del jeque, sin saberlo, se convirtió en el catalizador de una profunda resonancia. Si la gente no ve, si no se detienen, ¿por qué continúa? ¿Por qué no desiste? ¿No sería más fácil simplemente descansar? Sus palabras no eran un juicio, sino una pregunta de la que brotaba una curiosidad sincera, casi una búsqueda personal. Elara lo miró fijamente. Sus ojos oscuros, que habían sido testigos de tantas cosas, se llenaron de una determinación ancestral. Su voz, aunque baja, portaba el peso de siglos de sabiduría. «Porque desistir es morir despacio, señor. Es dejar que la tierra te trague antes de tiempo. Es olvidar que uno lleva un sol por dentro, aunque el cielo esté nublado». Aquellas palabras golpearon al emir al-Nazar con una fuerza inesperada, como una ola fría que lo arrastró a un pasado que creía sellado. Un tic casi imperceptible se marcó en su mandíbula. 10 años antes, él también había desistido de algo valioso. No de una profesión o un negocio, sino de un sueño personal, de un anhelo de conectar con el arte, con la belleza por la belleza misma, despojado de cualquier interés comercial. Su padre, un hombre de negocios implacable, había desestimado su pasión por la restauración de manuscritos antiguos, calificándola de pérdida de tiempo y recursos. El emir, entonces un joven idealista, había cedido. Había muerto un poco, despacio, al conformarse con la riqueza sin alma. La anciana, con su verdad cruda, le había abierto una herida que creía cicatrizada. Un joven vendedor de periódicos que pasaba con su pila de noticias del día notó la inusual interacción. Se detuvo por un segundo, su curiosidad agudizada por la figura imponente del extranjero y la serena dignidad de Elara. Era raro que alguien se detuviera a hablar con la señora de los monitos. Usualmente solo le daban una moneda por lástima, si acaso. Este hombre no estaba ofreciendo limosna. Parecía estar recibiendo una lección. El emir tragó saliva, sus ojos aún fijos en Elara, pero su mente viajaba a través de décadas.
Había creído que el éxito y el poder lo compensarían, pero la verdad era que ese pedazo de sí mismo había languidecido. La anciana, con su sabiduría forjada en el barro y la resistencia, no intentaba arreglarlo ni pedirle nada. Simplemente existía, un faro de verdad en un mar de falsedades. En ese instante, Elara no era una vendedora ambulante, era una maestra, una guardiana de un fuego que él mismo había dejado extinguir. Sus palabras, tan simples, tan directas, lo trataban como a un igual, como a un alma en busca de algo más allá de lo material. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía visto de esa manera, no por su título o su fortuna, sino por la resonancia de una herida compartida. El emir no compró ninguna escultura ese día. En su lugar, hizo algo infinitamente más valioso. Regresó. Al día siguiente, el sol aún más abrasador, Elara lo vio, acercarse, con la misma calma, la misma mirada respetuosa. Llevaba una botella de agua fresca y una pequeña bolsa de frutos secos. Las dejó junto a la manta, sin palabras, solo con un leve gesto. Se sentó en el borde de la banqueta, a una distancia que respetaba el espacio de Elara, pero que a la vez la invitaba a la cercanía. No hubo presión, no hubo expectativas, solo una presencia silenciosa. «El calor es difícil», dijo el emir, con la voz suave. «Uno debe cuidarse». Elara, con una mezcla de sorpresa y gratitud, asintió. Abrió la botella, el agua fría una bendición en su garganta reseca. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. Su corazón, acostumbrado a la armadura de la indiferencia, se abrió una rendija. Los días se transformaron en una coreografía sutil de encuentros. El emir venía, a veces por la mañana, a veces por la tarde, nunca en el mismo horario, pero siempre con la misma quietud. No venía a comprar, sino a escuchar. A veces se sentaba en silencio, observando cómo Elara modelaba el barro con sus manos sabias, cómo sus dedos nudosas daban vida a figuras que parecían tener un alma propia. En otras ocasiones, Elara, alentada por esa presencia que no juzgaba, comenzaba a hablar. Contaba historias de su pueblo, de cómo el barro era la tierra misma, de cómo cada escultura era un rezo, una memoria. «Este pajarito», dijo un día, alzando una pequeña pieza con alas diminutas y una cabeza inclinada, «es el chuparrosa. Dicen que lleva los deseos al cielo. Mi abuela me enseñó que si le soplas un deseo, él lo lleva a la luna». El emir la escuchaba con una atención que Elara nunca había experimentado. No había prisa en sus ojos, solo una curiosidad genuina que la hacía sentirse valorada. Era como si cada una de sus palabras fuera una pepita de oro. La pequeña chispa de recelo en Elara se disolvía lentamente, reemplazada por una incipiente confianza, frágil como el ala de un colibrí. Un día, sin darse cuenta, Elara sonrió, una sonrisa tímida y verdadera que iluminó las líneas profundas de su rostro. Era una pequeña victoria emocional, un rayo de sol asomándose entre las nubes. El emir, en un momento de quietud compartida, le preguntó: «Usted me ha hablado de la magia de estas figuras, de la conexión con la tierra. ¿Le gustaría que le compartiera un poco de lo que mis ancestros creían sobre la conexión con el universo? Es diferente, pero hay ecos, ¿no cree?» Su tono era de una invitación, no de una imposición. Le daba a Elara la elección, la agencia de participar o no. Elara dudó, sus ojos pensativos. Había sido siempre ella la que compartía, la que intentaba preservar. Que alguien quisiera compartir con ella era algo nuevo, casi abrumador. Sintió el deseo, un anhelo de conexión, pero también el miedo, el bloqueo forjado por años de ser invisible. Su respiración se hizo apenas perceptible. Finalmente, después de un silencio que pareció estirarse en el tiempo, un silencio cargado de expectativas y miedos, asintió, levemente. «Me gustaría», dijo, su voz apenas un susurro. El emir, con una sonrisa contenida, comenzó a hablar de las estrellas, de los desiertos, de la paciencia del tiempo. Le habló de cómo sus propios ancestros veían la arena como el polvo de las estrellas caídas y cómo cada grano llevaba una historia. Las palabras del emir no contradecían la visión de Elara, la complementaban.
creaban un puente entre dos mundos, dos sabidurías. Un día, mientras el ara le contaba la historia de una pequeña tortuga de barro, símbolo de la resistencia y la sabiduría ancestral, sintió un impulso. Era la primera vez que un transeúnte, y menos aún un extraño de otra tierra, había conectado con sus historias a tal profundidad. Tomó la pequeña figura de barro de una tortuga, sus patas firmes, su caparazón delicadamente grabado con patrones antiguos, y la ofreció al emir. «Esta», dijo, «es para usted. Es un recordatorio de que la vida avanza, despacio, pero avanza, y de que la sabiduría no se rinde». Dice. Emir tomó la tortuga con ambas manos, su toque suave, reverente. Era más que una venta, era un regalo, un símbolo de confianza, un pedazo del alma de el ara. La pequeña tortuga de barro se convirtió en su objeto simbólico, un ancla emocional que le recordaría la lección de la anciana, un testimonio silencioso de la conexión que se había gestado. Sus ojos brillaron con una emoción que no permitía que las lágrimas cayeran, pero que sí humedecía el alma. La gratificación del público, en este caso el jeque, se estaba preparando cuidadosamente. Él sabía en su fuero interno que este no era un encuentro casual, sino un llamado a algo más grande. El aire denso de la avenida, por primera vez, no se sentía asfixiante. Para el emir, la plaza se había transformado de un lugar de paso a un santuario de la verdad. La pequeña tortuga de barro, que ahora guardaba celosamente en el bolsillo interior de su saco, pesaba menos por su arcilla que por el significado que el ara le había imbuido. La resonancia de desistir es morir despacio había permeado cada fibra de su ser, reavivando algo que creía olvidado, una pasión que había sofocado bajo el peso de las expectativas. Un atardecer, mientras las sombras se estiraban como dedos perezosos, el emir se sentó nuevamente junto a el ara. La anciana, con sus manos ocupadas en una nueva figura de barro, sentía una calidez inusual en el pecho, un calor que no venía del sol. El silencio entre ellos era diferente ahora. No era vacío, sino pleno, cargado de una comprensión mutua. «Usted dijo que uno lleva un sol por dentro», comenzó el emir, su voz tan baja que apenas superaba el murmullo de la ciudad. «Yo, por muchos años, creí que mi sol se había apagado. Me dediqué a lo que se esperaba de mí, a lo que me traería seguridad, pero abandoné una parte que amaba. Creí que era una debilidad, una indulgencia». Su mirada se perdió en el horizonte de edificios. «Renuncié a la restauración de piezas antiguas, a la búsqueda de la belleza en lo que el tiempo había olvidado. Mi padre lo consideraba un pasatiempo sin valor real. Y yo cedí». Las palabras salían con un peso que había cargado por una década, una confesión casi murmurada. El ara dejó de trabajar el barro. Sus ojos se fijaron en él, llenos de una comprensión profunda que trascendía las barreras culturales y económicas. No había reproche, solo la calma de quien ha visto muchas heridas y sabe que cada una tiene su historia. «El valor», dijo el ara, su voz suave como el murmullo del viento entre las hojas, «no siempre se mide en oro, a veces es en lo que uno lleva aquí», y tocó su pecho con su mano nudosas. «El sol no se apaga, señor, solo se esconde detrás de las nubes, y a veces necesita que alguien sople para que vuelva a brillar». En ese instante, el emir sintió un quiebre, una liberación que se expandía desde su pecho. La vulnerabilidad de el ara al compartir su arte, a pesar de la indiferencia, su fe inquebrantable en el valor de lo que no se podía comprar, había sido el bálsamo. Era la chispa que necesitaba. Sintió la energía subir por su cuerpo, la sangre fluir con una nueva urgencia. Había pasado de ser un observador a ser un participante, un alma tocada. Usted ha soplado el ara», dijo el emir, su voz apenas un hilo, sus ojos repentinamente mareados, aunque las lágrimas no cayeron. Era una emoción contenida, una gratitud que superaba las palabras. Su cuerpo, antes tenso con el peso de su historia no contada, se relajó. La decisión, que había estado gestándose en su interior, se solidificó en una convicción inquebrantable. El emir se puso de pie, su movimiento ahora cargado de una nueva resolución. «Me ha recordado lo que olvidé que era valioso»,
repitió, sus palabras resonando con un eco profundo, un eco de victoria sobre su propia rendición. Esta frase encapsulaba toda su reconexión con su verdadero ser. Elara asintió, una sonrisa serena en su rostro. Todos lo olvidamos a veces, señor. Lo importante es recordarlo. Su mirada se encontró con la del jeque, y en ese cruce de miradas se selló un pacto invisible de comprensión y respeto. El clímax emocional no fue explosivo, sino un momento de profunda epifanía para el emir, catalizado por la quietud y la sabiduría de Elara. La anciana, con su bondad silenciosa, había logrado lo que años de riqueza y poder no habían podido: sanar una herida en el alma de un hombre que creía tenerlo todo. La ciudad, ajena a la transformación que se había gestado en su corazón ruidoso, seguía su ritmo, pero para el emir, el mundo había cambiado. Regresó a su vehículo, la pequeña tortuga en su bolsillo, un peso que era a la vez un tesoro y una promesa. En ese momento, sabía lo que tenía que hacer. Su mente ya no pensaba en negocios, sino en puentes, en fundaciones, en cómo extender la lección de Elara a otros que, como él, habían desistido de sus propios soles interiores. La quietud de la anciana había encendido un fuego. El emir se alejó, pero su partida no fue como la de los transeúntes. Dejó tras de sí no solo la huella de su presencia, sino también la semilla de una transformación que, sin saberlo, cambiaría la vida de Elara para siempre. La anciana se quedó, sus manos nuevamente en el barro, pero con una nueva ligereza en el alma, una sensación de que, al fin, alguien había visto no solo sus esculturas, sino también el sol que ella llevaba por dentro. ¿Cuántas veces hemos permitido que la prisa del mundo nos ciegue ante la sabiduría que se esconde en los rincones más humildes? ¿Hemos dejado que el miedo a desistir nos impida siquiera intentar encontrar esos tesoros invisibles? Cuéntanos, ¿qué acto de bondad, qué palabra de resistencia te ha cambiado para siempre? No dejes que tu voz se pierda en el silencio, ni que la historia de un alma valiente quede sin tu eco. Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz importa, y cada historia compartida es un acto de resistencia contra el olvido. A lo largo de las semanas siguientes, la presencia del emir al-Nazar en la avenida se desvaneció, tan discreta como había llegado. Elara, aunque sentía una punzada de nostalgia por la ausencia de su interlocutor silencioso, no se permitió caer en la melancolía. La semilla de confianza que él había plantado había germinado. Sus manos, antes solo dedicadas al trabajo, ahora se movían con una renovada certeza, y su voz, aunque todavía suave, a veces se elevaba para compartir alguna historia con un transeúnte curioso que, por una vez, se detenía un poco más. La nueva rutina para Elara no era radical, pero el aire que respiraba ya no tenía el mismo peso de la invisibilidad. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, el emir al-Nazar actuaba con una determinación que sorprendía incluso a sus propios consejeros. Había vuelto a sus responsabilidades, pero ya no era el mismo hombre. La pequeña tortuga de barro reposaba sobre su escritorio, un recordatorio constante de la promesa que se había hecho a sí mismo. Resistencia. Silenciosa. Fue el nombre que eligió para la fundación que creó, un tributo a Elara y a la profunda verdad que le había revelado. La fundación se dedicaba a identificar y apoyar a artistas y artesanos tradicionales de comunidades marginadas, aquellos cuyas voces y obras estaban en peligro de desaparecer bajo la marea de la modernidad. No era caridad, era un reconocimiento del valor intrínseco de la cultura y la resistencia humana. El establecimiento de la fundación no fue instantáneo ni mágico. Requirió meses de planificación meticulosa, de movilizar recursos y de vencer el escepticismo de algunos de sus socios. Pero la visión del emir era clara, impulsada por la sabiduría de Elara. La cura no es lineal, y la transformación de un sistema requiere paciencia. Elara, ajena a todo esto, seguía con su labor en la avenida, pero ahora con una dignidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. 6 meses después, mientras el otoño teñía las copas de los árboles con tonos rojizos y dorados, un equipo de la Fundación Resistencia Silenciosa llegó discretamente a la ciudad. No eran hombres de negocios,
sino curadores de arte, historiadores y activistas culturales. Su misión era encontrar a Elara Montoya. La habían localizado a través de descripciones detalladas del emir y de la persistencia que ella misma había demostrado durante años. No la buscaron con cámaras o reflectores, sino con el mismo respeto silencioso que el emir le había ofrecido. Un día, una mujer joven, con una sonrisa amable y una mirada que recordaba a la del emir, se detuvo frente a Elara. Llevaba en sus manos una tarjeta que la identificaba como parte de la Fundación Resistencia Silenciosa. No le ofreció dinero a cambio de sus esculturas, ni lástima por su situación. Le ofreció una oportunidad, una exposición, un espacio donde sus obras no solo serían vistas, sino también comprendidas y valoradas por su historia y su arte. Le propuso un taller donde podría enseñar a jóvenes talentos las técnicas ancestrales para que la llama no se apagara. Fue una inversión simbólica completa. La invisibilidad de Elara, su dolorosa marginación, se invirtió por completo. La anciana, que había pasado años siendo un fantasma en el bullicio, ahora era reconocida como una maestra, una guardiana de un saber invaluable. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud profunda que le temblaba en las manos. La primera exposición de las esculturas de Elara Montoya se llevó a cabo en un pequeño centro cultural con una afluencia inesperada. Sus piezas, que antes habían sido ignoradas en la acera, ahora estaban bajo una luz cálida, acompañadas de descripciones que contaban la historia de su pueblo y su resistencia. Elara, sentada en una silla tallada, compartía su sabiduría con los jóvenes que se acercaban. «Estas manos», decía, alzando sus manos nudosas, «han sentido la tierra en sus venas, y la tierra enseña que uno debe ser fuerte como la raíz, pero flexible como el tallo. El dolor tiene un propósito, te moldea como el barro se moldea con el agua». Su voz, antes apenas audible, ahora resonaba con la autoridad de una vida plena de experiencias, de una sabiduría conquistada a pulso. La alegría se mezclaba con la gratitud, no una euforia irreal, sino un contentamiento profundo, la calma de saber que su sol, al fin, brillaba para otros. Los años se deslizaron, llevando consigo el murmullo incesante de la avenida, pero dejando atrás un legado forjado en la resistencia y la bondad. Elara Montoya, ahora una figura venerable y reconocida, no volvió a la acera. En cambio, se convirtió en el corazón del taller de Resistencia Silenciosa, un espacio amplio y luminoso donde el aroma a barro fresco y la risa de los jóvenes artesanos se mezclaban en una sinfonía de esperanza. Sus manos, aunque más frágiles con el paso del tiempo, seguían dando forma a figuras que ahora, más que nunca, hablaban de resiliencia y conexión. La escena final simbólica la encuentra allí, rodeada de sus aprendices, su rostro surcado por líneas que ya no eran solo marcas del tiempo, sino mapas de una victoria silenciosa. Una de sus últimas creaciones fue una figura que representaba dos manos entrelazadas, una anciana y una joven, unidas en la tarea de moldear el barro, un símbolo perfecto de la tradición que se transmitía, del relevo generacional de la sabiduría. Esta figura, tiempo después, encontraría su lugar en la oficina del emir al-Nasar, junto a la pequeña tortuga de barro que la anciana le había obsequiado años atrás. La avenida, aunque seguía bulliciosa, ya no era un lugar de anonimato para Elara. Su historia se había filtrado en el tejido de la ciudad, un susurro de que el arte y la humanidad nunca mueren realmente, solo esperan ser vistos. La reflexión universal que emergió de su vida se hizo eco en el corazón de la fundación y en la vida de aquellos que la conocieron. Era la prueba viviente de que la fe más grande nace de la resistencia silenciosa de un alma que se niega a marchitarse. La suya era una historia que trascendía culturas y riquezas, demostrando que el valor más profundo reside en la perseverancia del espíritu y la capacidad de inspirar a otros. La frase temática, tejida con los hilos de su existencia, resonaba con una verdad innegable. La verdadera fortaleza no se encuentra en evitar las caídas, sino en la dignidad de levantarse una vez más, sabiendo que el eco de nuestra bondad puede despertar la fe de otros.
La pequeña tortuga de barro que Elara le había regalado al emir no era solo un objeto simbólico, era un oráculo, un recordatorio constante de que la lentitud puede ser una forma de sabiduría y la paciencia una herramienta poderosa. La figura de las manos entrelazadas se unió a ella, mostrando que la sanación de una herida personal puede convertirse en el cimiento de una conexión universal, en un puente hacia la sanación de muchas otras. Esta historia, la de una anciana que se negaba a desistir y un jeque que había olvidado cómo creer, invitaba a la aplicación personal, a mirar más allá de la prisa y el brillo superficial de la vida moderna. Nos recordaba que cada uno de nosotros lleva un sol por dentro, un sol que puede haberse ocultado detrás de las nubes del desencanto o la rendición. No era una promesa de euforia total, sino una esperanza realista. La libertad no era permanente, pero ahora era defendida, y la lucha por el significado y la conexión continuaba, enriquecida por la sabiduría de aquellos que se negaron a morir despacio. El legado de Elara, como sus esculturas, era duradero, un testimonio de que incluso el acto más pequeño de resistencia puede resonar a través del tiempo y el espacio, encendiendo la luz en los corazones de quienes creyeron que su propio sol se había apagado para siempre. Detente. Sí, tú, que has llegado hasta aquí, que has permitido que las palabras de Elara Montoya y la transformación del emir al-Nazar resuenen en tu alma. ¿Te atreves a mirar tu propia vida con la misma honestidad que el jeque miró a Elara? ¿Cuántas veces has callado tu voz, has escondido tu arte, has desistido de un sueño valioso, porque el mundo, en su prisa ciega, no lo ha visto o no lo ha valorado? ¿Cuántas tortugas de barro has dejado escapar? ¿Cuántos soles interiores has permitido que se oculten detrás de las nubes de la resignación? Esta no es solo una historia, es un espejo, es una provocación. Te desafío a que no dejes que esta emoción se desvanezca como el humo en el viento. Te insto a que no permitas que la catarsis que has sentido se quede solo en el silencio de tu pantalla. La verdadera valentía no es evitar las caídas, sino tener la dignidad de levantarse y, lo más importante, de compartir lo que se ha aprendido, lo que se ha sanado. La historia de Elara y el emir no es un cuento de hadas, es un recordatorio de que la conexión humana, la bondad silenciosa y la resistencia inquebrantable son las fuerzas más poderosas que existen. Ahora es tu turno. ¿Te gustó este video? ¿Qué parte de la historia te tocó más profundamente? ¿Qué lección te llevas hoy contigo que te impida morir despacio? Tu experiencia, tus pensamientos, tu propia historia de resistencia o de redescubrimiento son tan valiosos como las esculturas de Elara. No los guardes para ti, déjalos fluir. Comparte en los comentarios tu opinión, una frase, una palabra, un sentimiento. Tu voz es el eco que esta historia necesita para seguir resonando, para despertar la fe en otros corazones. La oportunidad de inspirar, de conectar, de ser parte de esta resistencia silenciosa está en tus manos. No la dejes ir. Comenta ahora.